Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo en el que nos vamos a la casa de perfumería de Rochas a descubrir una nueva versión de ese clásico llamado Byzance, pero que tras ser hace años descatalogado, llevamos desde el 2018 una nueva andanza en esta línea de perfume. Bueno, te lo enseño, es un eau de parfum, lo he comprado en 60 mililitros, aunque hay distintos tamaños. Nos lo presentan así en estos tonos azules y dorados, porque efectivamente ahora es todo dorado, pero la anterior versión que nos presentaron era muy azul con tonos dorados. Luego os lo presentaré porque posteriormente voy a haceros la comparación, que son muy distintos, el anterior uno u otro, pero bueno, pues vemos a ver cómo son. Bueno, es abrirlo y aquí aún perdura mucho el aroma. Y hace un par de días que lo utilicé por última vez. Y efectivamente, pues me da la impresión que es un perfume, bueno, que ahora te lo digo. Ahí lo vemos y decíamos, botellita completamente dorada. No podemos ver ni a trasluz la cantidad que nos deja el perfume y es de ese tipo de perfumes que es muy bonito en dorado, pero enseguida que le plantas el dedo, dejas la marca. Esto es así. Muy bonito en dorado, no podemos ver la cantidad que tiene el perfume ni nada, pero bueno, vamos a leer las notas y ya comenzamos. Perfume del año 2022 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de frambuesa, lichi y grosellas negras. Notas de corazón, rosa, pachulí y jazmín y notas de fondo, haba tonka, cedro y almizcle. Muy bien. Tenemos uno de parfum. Duración 5-6 horas. Sí, podría haber sido mejor, pero eso en piel. Es un perfume que en piel te puede dar la sensación de que dura menos en piel, o al menos en mi piel no agarraba del todo como para decir uno de parfum de larguísima duración, pero luego rompo una lanza con él porque sí es verdad que en ropa aguantaba muy bien. Igual que el cartón de dentro del perfume aún huele. He tenido ropa, camisas, ¿cómo se llama? Las sudaderas, en las que me lo he puesto y aún al día siguiente olía. O sea que no creo, muchos de nosotros somos no solo de perfumarnos la piel, sino también cae siempre en la ropa, nos ponemos tal, con lo cual en ropa permanece aún más y mejor. La mayor parte del tiempo tiene una intensidad media. Aunque al inicio sale un poquito más alto, en 15 minutos seca el perfume y ya vas a notar el verdadero cuerpo del perfume, que tiene una intensidad media. ¿Perceptible? Sí. ¿Es de los que dejas mucho rastro? Tal vez la primera hora, pero luego se hace como más alrededor tuyo. Se siente sin tener que estar a distancia corta, pero no es una intensidad y mega explosiva. Bien, con respecto al aroma, al perfume, es un perfume que juega, bueno, precisamente, pues como he estado testeando a la vez, probando, incluso grabando, pues ese perfume, el último perfume de Jimmy Choo, que juega con cereza rosa más su composición, aquí tenemos frambuesa y rosa, en lugar de cereza y rosa. Es distinto porque igual que la cereza puede ser muy golosa, la frambuesa aquí, es que nos juntan muchos frutos rojos, como esos zumos de frutos rojos, frambuesa con grosellas, con ese jugo un poquito que te da un poquito sensación ácida, y luego además nos ponen el lichi, ¿no? Tenemos una composición y es así, de acuerdo, es tal cual. El inicio es una composición de frutos rojos un poquito ácida, no súper dulce, sino un poquito ácida, no súper cítrica, sino ácida. Yo creo que lo entendemos. Bueno, pues es ese inicio donde poquito a poco una composición curiosa, rosa y pachulí, se irá abriendo paso alrededor de esta composición. Y después estas notas las vamos a tener equilibradas, porque tenemos un equilibrio interesante, sobre todo el jazmín se queda más abajo, entre una composición de rosa pachulí,
una rosa aromatizada con ese patchouli interesante, aromático, que te cubre. Es muy interesante, desde luego, pero con la jugosidad de este conjunto de frutas. Ácido, rojo. Es muy interesante, porque te diría que aunque puede ser una composición de frutas que quizás dices, parece la composición de un perfume de Britney Spears, pues no, porque no está muy endulzado, está equilibrado con las flores, con la parte aromática, no son frutas endulzadas, sino que tienen incluso pues ese toque ácido. Entonces tenemos un equilibrio ahí interesante. Se vuelve amaderado con ese fondo que tenemos, porque tenemos haba tonka, que no le va a dar dulzor y tampoco le va a dar su toque, pero no vamos a tener un perfume de haba tonka como hemos visto en otras muchas marcas, no. El cedro tampoco es un perfume amaderado y el almizcle, mirad, yo creo que tanto el cedro como el almizcle trata de aportarle esa fijación, que en este caso, en este perfume, o en mi experiencia, me fija mucho mejor en ropa que en piel, eso es verdad. Pero diríamos que el fondo del perfume no impacta demasiado en la parte olfativa del perfume, porque efectivamente en lo que es el avance, sobre todo diría que en ese avanzar del perfume, en ese corazón fondo del perfume, la rosa le da un ligero toquecito atalcado al perfume, pero con una sensación frutal. Es que es un poquito mezcla, ¿no? La rosa toma un pequeño mayor protagonismo cuando ya está en el fondo más suavecito, ¿vale? Entonces, le da una sensación ligeramente atalcada, como de una crema de rosa, con ligera sensación frutal. Es casi pues ya ese body mist de rosas en el fondo del perfume, que se queda ligero, bonito, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente nos encontramos con un perfume que tiene su toque elegante, su toque bonito. Aquí me gusta mucho y lo he disfrutado porque no es una rosa predominante, al menos no en la mayor parte del tiempo. Te da el gusto de lo frutal con la elegancia que te aporta la rosa, sin llegar a ser un perfume solo de rosa o predominante de rosa. Bien, creo que tiene su toque informal con un toquecito elegante. No es un perfume para super momentos especiales, creo que es un perfume con su personalidad, pero que lo podemos utilizar, pues oye, pues para muchos momentos, ¿vale? Creo que quizá es más festivo, más llamativa la presentación que nos han puesto, más que el perfume, ¿de acuerdo? Que al menos en mi impresión no me parece lo más súper elegante, ¿de acuerdo? Pero sí que lo podemos utilizar. Probablemente en cuestión en época de año, yo esta sensación frutal sin llegar a ser un dulzor agobiante, lo hubiera presentado en primavera-verano. Esa es mi impresión, por lo cual aquellas personitas que vivís en el otro hemisferio, si os llega y empezáis a sentirlo, pues yo creo que es un perfume que lo vais a disfrutar en primavera-verano. Ahora bien, época del año, pues cada cual lo usa cuando quiere. Sí que creo que es un perfume femenino, totalmente, tanto la composición floral como frutal que contiene nos lleva más hacia lo femenino. Perfume que van a utilizar todas las edades, porque, vuelvo a repetir, aunque la rosa en muchas ocasiones yo la veo para personas un poquito más maduras, pero en este caso, como predominan las frutas, sin llegar a ser dulces en exceso, pues nos vamos a encontrar con un perfume que van a poder utilizar todas las edades, siempre de sus gustos personales. Creo que es un perfume que está interesante. No quiero entrar en super mega comparaciones. Iríamos hacia la frambuesa. Tal vez es que claro, tiene una comparación, una composición curiosa, porque claro, hay muchos perfumes con frambuesa. Podríamos irnos a los Armani, In Love With You, no me acuerdo cuál es el de Armani, In Love With You, de estos, el que llevaba frambuesa, no me recuerdo si era el Frisé, uno de estos, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido años en los que ha habido mucha frambuesa en los perfumes,
podríamos jugar con ellos. O, por ejemplo, es un tipo de aroma con sus diferencias de aroma, por supuesto, con su composición, pero iríamos, por ejemplo, al Mon Paris Couture, que también era un perfume que en lugar de fresa llevaba frambuesa, pero con su distinta composición frutal, floral que contiene. Yo diría que para que te puedas hacer una idea, podríamos ir perfectamente, como te digo, al Mon Paris Couture, en el que tenemos composición floral con frambuesa. Vamos así en ese sentido, para que yo creo que es más hacia ese Yves Saint Laurent, al Mon Paris Couture, en el que podemos encontrar ese modo de utilizar la frambuesa, para hacernos a una idea. Bueno, amores, interesante. Rochas además tiene, dentro de la subida de los precios, tiene precios accesibles, por lo cual pues podemos irlos descubriendo. Así que en el momento en el que lo pruebes, me cuentas qué te parece y le haré comparación con la anterior versión del Byzance de Rochas. Así que, amores, cuando tengáis ocasión de probarlo, contadme qué os parece. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.